Caput, terminado. El milagro económico alemán no es hoy más que una quimera. El PIB alemán lleva 2 años en números rojos, menos 0,3% en 2023, menos 0,2% en 2024. Y para este 2025, un año electoral en Alemania, se espera un crecimiento como mucho del 0,3%. ¿Qué le ocurre a la locomotora de Europa? ¿Por qué la economía alemana, que recordemos es la quinta más grande del mundo, no levanta cabeza? Lo vemos a continuación. Entre 2005 y 2019, los años dorados en los que Angela Merkel reinaba en Berlín, Alemania nadie la tosía. El país era el Sport-Weltmeister, el campeón mundial de las exportaciones. El grueso de la producción se concentraba, y aún se concentra, en 3 grandes sectores: la industria automovilística, la química y la ingeniería, esencialmente maquinaria, con el Made in Germany considerado sinónimo de excelencia tecnológica y garantía de calidad. El modelo funcionó a la perfección durante mucho tiempo, gracias a 2 elementos. El primero, la hiperglobalización económica, que permitía a Alemania exportar a toda máquina, nunca mejor dicho, en particular hacia China, que se convirtió rápidamente en uno de los mayores mercados para las exportaciones alemanas y el principal origen de sus importaciones. El segundo elemento, el combustible barato, petróleo noruego, energía nuclear de sus centrales y, sobre todo, gas ruso. Alemania importaba el 55% de su gas de Rusia, con un desembolso diario de unos 200 millones de euros. Una dependencia que pronto se revelaría peligrosa. Hasta que el engranaje empezó a oxidarse. En 2018 se encendieron las primeras señales de alarma, pero en Berlín nadie se asustó demasiado. En 2020 estalló la pandemia de COVID-19 y las exportaciones alemanas se desplomaron un 30% en medio de un marasmo planetario indescriptible. Los cierres de fronteras y las interrupciones en la cadena de suministro golpearon con dureza una economía dependiente del comercio exterior. No obstante, Alemania consiguió salvar los trastos y acabó 2020 con una caída de las exportaciones de solo, entre comillas, el 9% y una caída de su PIB del 4%. La economía alemana aún no se había recuperado cuando en febrero de 2022 la invasión rusa de Ucrania le dio la puntilla. La Unión Europea impuso sanciones a Rusia, aun sabiendo que algunas de ellas serían un boomerang contra su propia economía. La más dolorosa, cortar el grifo del gas ruso. Para Alemania, el golpe fue rudo. Muchos habían advertido a Berlín del peligro que conllevaba establecer vínculos tan profundos con Moscú. Pero todos los cancilleres, en particular Angela Merkel, hicieron oídos sordos. Por aquel entonces, Alemania no solo importaba de Rusia el 55% de su gas para calentar los hogares y hacer funcionar su industria, sino también petróleo y carbón. El país se vio abocado a buscar con urgencia nuevas fuentes de energía, como el gas natural licuado estadounidense, y por supuesto, a pagar el precio. Para Alemania, que ya había cerrado su última central nuclear, fue casi como si le hubieran cortado el cordón umbilical. Los precios de la energía se dispararon y con ellos los de las otras materias primas que alimentaban su industria. Este cúmulo de factores puso de relieve los límites y las carencias del modelo alemán. El despertar fue difícil, pero ¿cómo es posible que una de las economías más grandes del mundo no haya conseguido recuperarse después? Veamos qué falla hoy en la economía alemana. El mundo globalizado, en el que Alemania era la reina de las exportaciones, ya no existe. Lo han destruido la invasión rusa de Ucrania, el Brexit y los aranceles de Trump. De hecho, esos aranceles son otro gran peligro en perspectiva para el país, que envía a Estados Unidos el 10% de sus exportaciones. Alemania se empecinó en no cambiar, en seguir centrada en los mismos sectores y en seguir dependiendo de Rusia y China, sin comprender que lo que necesitaba era diversificarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Los expertos dicen que las peores decisiones en ese sentido se tomaron durante los gobiernos de Merkel, en los que no se acometieron las reformas necesarias. China ha aprovechado el parón alemán para pasar de cliente a rival.
en especial en el sector automovilístico, donde de la noche a la mañana el gigante asiático ha conseguido hacerse con casi el 16% del total de las exportaciones mundiales de vehículos eléctricos e híbridos y casi un 7% de los de combustión. En estos momentos, las exportaciones chinas de vehículos duplican a las de Alemania. Alemania ha llegado muy tarde al viraje del coche eléctrico, en el que ya ha perdido la partida frente a Tesla y las marcas chinas. Todo el sector automotriz se está viendo obligado a reducir la producción, cortar gastos y despedir trabajadores. Símbolo del declive, el mastodonte Volkswagen, principal empleador de Alemania. Un conglomerado con cientos de miles de empleados que por primera vez en su historia se ha visto obligado a cerrar plantas de producción en el país ante la caída de sus ventas. Pero tal vez la batalla más importante que ha perdido Alemania es la tecnológica. No ha conseguido subirse al tren de la digitalización ni al de la inteligencia artificial. El país necesita realizar inversiones masivas privadas y públicas, pero con la alergia al gasto que corre por las venas germanas, los políticos se resisten a pulsar sobre el botón del endeudamiento. Falta mano de obra cualificada, la burocracia está anquilosada, las infraestructuras en mal estado y tanto los inversores como los consumidores se muestran desconfiados. Y la crisis del sistema económico no viene sola, sino asociada a una crisis política y a una enorme crisis de identidad. Como vemos, Alemania sufre, y con ella, el euro y la Unión Europea. No en vano, Alemania es la primera potencia económica y demográfica del bloque y desde el principio ha desempeñado un papel decisivo en la integración europea. Tiene más de 84 millones de habitantes, de los 450 de la UE, y su Producto Interior Bruto representa el 24% del PIB total del bloque comunitario. Sin olvidar que es uno de los grandes contribuyentes al presupuesto común. En resumen, si Alemania se resfría, la Unión Europea estornuda. En este otro vídeo que os invito a ver, analizo el ascenso en Alemania del partido de extrema derecha AfD, dirigido por Alice Weidel, con el apoyo expreso de Elon Musk y al calor de los problemas que se acumulan en el país. Espero vuestros comentarios. Decidme si os ha interesado el vídeo y qué pensáis de la situación. También os invito a suscribiros y a darle a la campanilla para estar al corriente cada vez que publicamos nuevos contenidos en Ñusk. Gracias por estar ahí y hasta muy pronto.